¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ricardo Ortiz y en este video quiero mostrarles cuál es el flujo de trabajo de forma general para crear animaciones o el proceso para crear animaciones utilizando V-Ray Next para 3ds Max y utilizando Denoiser. Antes de iniciar este video quiero recomendarles que puedan tomar el tiempo para mirar este video que hice hace muchos años en donde les mostraba una nueva característica que habíamos incluido en las versiones 2 de V-Ray para 3ds Max y que también están vigentes por supuesto en la versión 3 y ahora en la versión Next, que es Use Camera Path. Esta característica pues por supuesto nos permite acortar tiempos de renderizado, hacer precálculos y obviamente una metodología bastante interesante para nuestras animaciones. Esta metodología puede seguir siendo funcional, pero tenemos que considerar algunas cosas que ya han cambiado para las nuevas versiones, particularmente desde la versión 3.3 de V-Ray para 3ds Max, el cual hemos modificado en el core de GI para utilizar Brute Force, que anteriormente era el engine de GI que tardaba mucho tiempo en evaluarse. Hoy en día ya no es un problema, podemos utilizar GI con Brute Force para todas nuestras secuencias en animación y obviamente acortar las problemáticas que daban los sistemas que tenían un balance entre error y velocidad. Entonces prácticamente ya podemos utilizar Brute Force sin ningún problema. Bien, les recomiendo ver este video si es que antes quieren saber un poquito de lo que voy a hablar en el video de de hoy. ¿Cuál es el proceso que vamos a realizar? Estoy utilizando V-Ray Next para 3ds Max y esta es mi secuencia, esta es mi animación. Por supuesto lo que tengo aquí es que viaja la cámara y tengo objetos animados y yo tengo que resolver todo este tipo de situaciones para mi secuencia. En el video que yo les mencionaba en mi canal anteriormente, pues hacíamos un proceso en el que ocultábamos las teteras, precalculábamos todo el viaje de la cámara, luego incluíamos las teteras y hacíamos, digamos, una composición de render para poder ya tener nuestra secuencia final. En este caso vamos a lanzar una secuencia sin tener que hacer ese proceso, es decir, desde un principio todo está en la escena y no vamos a tener ninguna problemática. Les recuerdo, si yo abro mi render setup, estoy utilizando V-Ray Next Update 1.2, pero realmente desde todas las liberaciones de V-Ray Next este flujo va a funcionar y particularmente desde la versión 3.4 donde incluimos nuestro Denoiser. Ok, ¿cómo funciona entonces el caso de trabajar con el Denoiser? Primero quiero mencionarles algo que es bien importante. Los valores por defecto que aparecen en las versiones de V-Ray a partir de 3.3 son valores que están balanceados para que en la mayoría de las imágenes den una calidad bastante aceptable. Funcionan estos settings que están por defecto para la mayoría de escenas. Obviamente hay escenas que tienen algunas particularidades que podríamos tener que ajustar en nuestros settings, pero bueno, en realidad la mayoría de las escenas y particularmente las de arquitectura van a funcionar perfectamente con los settings por defecto. Entonces, ¿cómo funciona esta característica? Si yo por ejemplo he creado todo lo que es mi modelado y mi secuencia y yo lanzo obviamente mi renderizado con IPR, vamos a mirar rápidamente qué es lo que tenemos. Estoy iniciando obviamente con IPR y bueno, ustedes pueden mirar que estoy trabajando con Progressive, que es mi Image Sampler, y se irá refinando cada vez más y más mi escena. Está muy pequeñita obviamente, mi resolución es 640 x 480. Lo primero que voy a hacer es incrementar mi resolución. Entonces voy a bloquear aquí mi aspect y vamos a trabajar en 1024 por lo que me vaya a dar de altura. Y obviamente si nuevamente lanzo mi IPR, bueno, en este caso es interactivo, voy a hacerlo más grande. Ups. Ok, vamos a dejarlo algo así, pero ya mi producción sé que va a ser en 1024 x 768. Ok, ¿qué es lo que yo requiero hacer primero para un render final? Los valores por defecto, como les decía, ya están balanceados. Si yo me voy a la viñeta de V-Ray dentro del Render Setup y me voy a mi Image Sampler, por defecto aparece Progressive, que es este sistema que me permite perfectamente hacer pruebas y desarrollar el look de mis proyectos, pero yo recomiendo para producciones finales utilizar Bucket.
con los valores por defecto. Yo no tengo que hacer algo más, simplemente hago eso, lanzo mi renderizado, ya va a trabajar en 1024 por 768 que era mi resolución final. Y si se dan cuenta, obviamente está renderizando mi primer frame, no estoy todavía guardando mi secuencia, solo digamos que estoy haciendo ya mi render final de mi primer frame. Entonces prácticamente con estos valores por defecto va a funcionar muy bien para la mayoría de las escenas. Vamos a esperar a que terminen estos últimos buckets, ya terminaron. Y si yo me acerco, pues ustedes notarán que hay un pequeño nivel de ruido en algunas zonas, lo cual a veces es el tema de utilizar denoiser. ¿Cómo resolvemos entonces el tema de la cuestión de denoiser? Nos vamos a nuestro render element, voy a agregar mi V-Ray denoiser, recuerden que tenemos dos V-Ray denoiser y vamos a asegurarnos que nuestra secuencia siempre esté definido V-Ray denoiser, no NVIDIA AI denoiser. Una vez que yo hago esto sin mayor modificación, vuelvo a lanzar mi renderizado. Va obviamente a renderizar mi imagen con el mismo nivel de calidad que tiene mi Image Sampler Bucket, con un ruido o un noise threshold de 0.01, pero con el agregado del denoiser voy a obtener una imagen mucho más limpia, eliminando este ruido que yo no necesitaba o que no quiero en mis imágenes o en mis secuencias. Obviamente en el caso de tener un denoiser, la idea es acortar el tiempo de renderizado. Entonces si se dan cuenta, al final del render aparece FX Resolve y obviamente aquí yo tengo menor nivel de ruido. Si yo regreso a mi RGB Color, ustedes pueden mirar perfectamente cómo mi RGB Color normal tiene un nivel de ruido que es aceptable en realidad, no es tanto problema. Sin embargo, si yo quiero acortar quiero más bien limpiar mi resultado o posteriormente acortar los tiempos de renderizado, pues me voy a auxiliar con mi denoiser. Algo que es súper importante, ustedes pueden darse cuenta aquí que en el caso de utilizar materiales que son refractivos, si se dan cuenta, cuando yo activo el denoiser, pierdo detalles de lo que está detrás del cristal. Esto es bien importante entenderlo. V-Ray Denoiser trabaja por defecto entendiendo las normales de las superficies. ¿Qué significa? Que si yo coloco un cristal en una ventana, lo va a interpretar como un plano, no va a entender qué hay detrás de este plane. Si yo les muestro, por ejemplo, recuerden que cada vez que se agrega el denoiser, se agregan una serie de render elements. Y si yo les muestro los world normals, ustedes notarán que en los cristales aparece un plano. Es lo que les mencionaba. Por eso es que elimina, digamos, lo que está detrás del plano, porque está interpretando el normal de esta superficie. Para resolver eso, simplemente lo único que vamos a hacer es que en el material de cristal o el material refractivo, debemos, dentro de las propiedades de refract, aplicar la opción de afectar a todos los canales. Una vez que hago eso, voy a cerrarlo, me voy a mi RGB Color, voy a hacer solo una región, no necesito renderizar todo. Y entonces vamos a esperar a ver cuál es el resultado utilizando ya esta opción en los materiales refractivos. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya no he perdido detalle, solo he eliminado el ruido. Y si yo les muestro, por ejemplo, mi World Normal, se darán cuenta que entonces ahora omite, digamos, este plane porque interpreta que hay detrás de ese plane algo que se tiene que eliminar el ruido. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, pues también la parte de los materiales reflectivos y refractivos son un tema para producciones. En algunos casos las escenas implican ser completamente reflectivas si es un rascacielos, o refractivas si es una estructura que tiene cristal y que se ve hacia adentro. Tendríamos que desarrollar, una metodología quizás un poco diferente o muy particular para resolver ese tipo de circunstancias. Pero esto que les estoy mostrando en la mayoría de las escenas va a funcionar perfectamente. Entonces, ya que tengo mi denoiser agregado y que tengo obviamente seteados los materiales refractivos con que afecte a todos los canales, ya no tengo más que preocuparme que para lanzar mi secuencia. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer en este caso? Lo primero que yo debería de hacer es mencionar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, cuando terminó el render, inició el proceso de denoising. Nosotros no recomendamos
que se haga ese proceso de denoising cada frame que termina. En este caso van a ser 250 frames. Se tendrá que hacer 250 evaluaciones de denoiser cada vez que, obviamente cada vez que termine el frame. No va así el proceso, no se recomienda de esa manera. ¿Por qué? Porque va a realizarlo, digamos, de una manera lógica, obviamente cada frame un denoising, cada frame un denoising, sin entender que esto se trata de una secuencia. Entonces lo ideal es hacer el proceso de denoising posteriormente para que V-Ray o las herramientas de V-Ray puedan interpretar que es una secuencia y pueda analizar, digamos, frames anteriores y posteriores y poder generar, digamos, una interpolación de eliminación de ruido mucho más exacta. Van a obtener un resultado mucho más preciso en la eliminación de ruido. ¿Cómo vamos a hacer este proceso? Si yo abro mi Render Setup, me voy a mis Render Elements, aquí está mi denoiser y me voy a los parámetros y yo abro los parámetros avanzados. Se darán cuenta que en el Mode aparece obviamente la segunda opción, High Denoiser Result Channel. Lo que yo voy a hacer aquí es seleccionar la primera opción en donde solo le pido que cree los render elements que son los necesarios para evaluar el denoising. ¿Qué sucede después de hacer esto? Por ejemplo, voy a hacer mi renderizado y se darán cuenta que va a ser obviamente mi render del frame, pero no va a generar el proceso de denoising, solamente va a generar los render elements. Ahorita que termine mi image sampler se darán cuenta que eso es lo que va a suceder, y así es como deberíamos de hacer nuestro proceso o nuestra producción de la secuencia, sin que se evalúe el denoiser después de cada frame. Eso es muy importante y es algo que quiero mencionárselos aquí. Posteriormente vamos a tener que evaluarlo. Ok, ya terminó. Si se dieron cuenta, no hubo un proceso de denoising, pero sí tenemos nuestros diferentes render elements que son necesarios para la evaluación de este denoiser. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que configurar primero, que no se evalúe el denoising, pero que sí genere los render elements. Una vez que yo ya tengo esto, obviamente si se dieron cuenta yo estoy utilizando un noise threshold de 0.01. Como yo lo que en realidad deseo es acortar mis tiempos de renderizado utilizando denoising, voy a incrementar el valor de noise threshold, que significa un render con un poco más de ruido pero más rápido. Entonces voy a colocar en lugar de 0.01, 0.03. Algo súper importante: yo no les recomiendo que el valor sea mayor a 0.03, obviamente depende del tipo de escena, pero tampoco tratemos de suplir al denoiser como un image sampler. No es un image sampler, el denoiser es un auxiliar que nos va a ayudar a eliminar ruido en las escenas, pero no es una herramienta que resuelva el color de píxeles. Para eso es el image sampler. Entonces nunca abusar de este valor del noise threshold, y obviamente con la utilización del denoiser hay que tener mucho cuidado. Yo les recomiendo siempre hacer una pequeña prueba y saber cuál es el límite con respecto al nivel de ruido y el tiempo que tienen que ustedes esperar, porque también es importante que sus frames no sean tan tardados, obviamente. Entonces yo lo voy a dejar en 0.03, no voy a hacer algo más. Voy a preparar mi salida de mi animación. Entonces yo ya tengo animada mi cámara del 0 al 250. Voy a activar mi segmento y voy a salvar mi archivo. Ahora es algo bien importante: cuando nosotros vayamos a trabajar este flujo de trabajo, es importante que la salida de mi secuencia sea en uno de los dos formatos que guarda multicanal, EXR o el VR Image, que es el formato nativo de V-Ray. Yo particularmente utilizo el nativo de V-Ray. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo folder. Vamos a decirle test, y en test le vamos a llamar digamos sequence test. Así lo voy a dejar. Y si se dan cuenta, hay algunos formatos. Solo va a trabajar con VR Image, que es el formato que queda por defecto, o bien EXR. Estos dos formatos son los que funcionan multicanal y son los necesarios para que guarde los render elements que va a necesitar el denoiser posteriormente en el proceso que yo les voy a mostrar. Entonces guardo ya el nombre de mi secuencia, le digo save, y obviamente ya tengo todo listo, no necesito algo más. Voy a lanzar mi secuencia o mi renderizado.
Ahí va a empezar obviamente el primer frame. Si se dan cuenta ya va mucho más rápido porque ahora es un noise threshold de 0.03. Ya no es tan preciso, pero de cualquier manera me da un buen resultado. Va a ir agregando otro frame y así se va a ir haciendo toda la secuencia. Entonces ya no voy a tener ningún problema con respecto a esta parte de crear la secuencia. Tengan en cuenta que en todos los casos se está guardando los diferentes render elements que voy a necesitar posteriormente. Voy a detener este proceso porque previamente ya lo hice, pero bueno, así sería el proceso de hacer la producción de la secuencia. Y voy a abrir mi PD Player. Este PD Player es obviamente un reproductor de secuencias de nosotros también. Si yo les paso la secuencia final, ustedes se darán cuenta que funciona así. Ahí va mi secuencia de mis 250 frames. Y obviamente es un resultado que no tiene flicker, pero sí tiene un pequeño noise visible. Ustedes pueden mirar ahí un pequeño hormigueo. Obviamente todo tendrá que ver con las circunstancias de la escena y les decía el nivel de ruido basado en el noise threshold que ustedes hayan manejado para su producción, pero tampoco se trata de que ustedes utilicen un noise threshold tan bajito y que obviamente sus frames tarden muchísimo, porque entonces no van a salir en tiempos de producción. Ok, aquí lo puedo yo revisar, está perfectamente definida mi secuencia, pero tiene ruido. Ustedes pueden mirar acá todo este nivel de ruido, que es lo que yo quiero eliminar utilizando el denoiser. Ahora, si yo les muestro mi secuencia, bueno, déjenme abrir mis herramientas. Estaba aquí en GI y, por ejemplo, mi master. Aquí está toda la secuencia y es un formato VR image. Esta es toda la secuencia. Una vez que yo tengo toda la secuencia guardada, recuerden que este es un multicanal y que tiene obviamente sus render elements que son necesarios para el denoiser. Ya que reviso que tengo mi folder, entonces voy a abrir una herramienta importantísima de V-Ray Next para 3ds Max, que es Denoiser Tool. Esta herramienta aparece desde las versiones 3.4, sin embargo la interfaz de esta herramienta es diferente ahora en V-Ray Next. Es súper importante mencionarles eso. En este caso estoy utilizando V-Ray Next. Si yo doy doble clic se abre esta pequeña ventanita, primero esta ventana de comandos y esta pequeña ventana que es mi nueva interfaz y que es bastante fácil de interpretar. ¿Qué es lo que va a hacer este sistema? Este sistema va a eliminar el ruido a mi secuencia. Ya va a ser un segundo proceso y lo único que va a hacer este segundo proceso es aplicar el denoiser a toda mi secuencia. ¿Cómo funciona? Bueno, abro, ya que ejecuto la aplicación de Denoiser Tool, me voy a Browse. Selecciono mi secuencia, le digo Open, me dice obviamente que hay 250 frames, si los quiero guardar en el mismo folder yo no tengo problema porque los va a renombrar, entonces le voy a decir que sí. Y entonces con los valores por defecto prácticamente van a funcionar. Si se dan cuenta, algo similar a lo que aparecen en los parámetros del denoiser están aquí. Tenemos presets, ustedes sabrán cuál van a utilizar. Yo voy a dejarlo todo por defecto. Ups, se me fue mi archivito. Está aquí. Ok, yo voy a guardarlo, yo voy a utilizar, perdón, los valores por defecto. Nosotros pudiéramos incluso eliminar ruido a los diferentes render elements. Recuerden que en V-Ray Next ustedes pueden ya también eliminar ruido a render elements, etcétera. Entonces simplemente con eso voy a tener que trabajar. Voy a utilizar obviamente Hardware Acceleration, que será mi tarjeta gráfica, y voy a empezar el proceso de denoising. Observen lo que va a pasar. Va a abrirse obviamente mi ventana en donde va a ir haciendo el proceso de denoising. Ustedes lo pueden mirar aquí en esta ventana de cada uno de los frames. Y esto es súper importante. ¿Por qué tenemos que utilizar esta herramienta posterior a nuestra secuencia? Porque esta herramienta analiza, como les mencionaba, frames anteriores y posteriores, de manera que va a generar un resultado interpretando una secuencia, no frames aislados. Entonces es mucho mejor resultado y evita pequeños imperfectos si lo hubiéramos hecho de la manera más tradicional, que sería un denoiser después de cada frame. Esto es mucho más recomendable. Entonces así va a ir haciéndolo hasta terminarlo. Voy a detenerlo obviamente. No necesito hacer todo este proceso porque ya previamente lo hice. Entonces si yo les muestro mi archivo, aquí aparece. Obviamente si se dan cuenta estaba en el master. Aquí empieza a agregar los que ya hizo. Por eso les decía, no se preocupen por el nombre. Obviamente va a aparecer un guión bajo y la palabra denoise, etcétera. Entonces no se van a confundir con eso. Siguen siendo
algo súper importante, siguen siendo VR Image los elementos que va a generar en denoising, y obviamente estos VR Image siguen teniendo los render elements que están desde la secuencia. Solo se le va a agregar obviamente como el FResol o obviamente el pase de denoising. Eso será súper importante. Ok, cierro esta ventanita y si yo les muestro en mi PD Player, aquí está ya mi denoising. Vamos a ver el resultado. Noten que prácticamente estoy eliminando ruido que yo no quería. Por ejemplo, aquí era donde estábamos enfocándonos. Aquí ustedes pueden mirar que tengo el ruido en mi RGB Color. Y aquí en el denoising estoy eliminándolo. Entonces va a funcionar perfectamente para mi secuencia. No voy a tener ninguna problemática. Les mencionaba, hay que tener mucho cuidado cuando los proyectos o nuestras secuencias implican refracciones, reflexiones, etcétera. Eso es como un flujo de trabajo que puede complicarse, pero más adelante les puedo yo crear una metodología que va a resolverlo. Así es la manera más simple, o en realidad la manera más indicada de trabajar con nuestro Denoiser Tool en V-Ray Next para 3ds Max. Es súper importante mencionarles que así es el flujo de trabajo, porque también este flujo de trabajo respeta nuestro servicio de renderizado en la nube. Chaos Cloud puede trabajar de esta manera. Ustedes guardan sus VR Image o sus EXR sin el denoising, y posteriormente pueden generar el proceso de denoising de estos frames o de esta secuencia. Entonces esto sería todo lo que necesitamos hacer. Tengan en cuenta que el resultado de este, bueno, por ejemplo, yo ya lo tengo aquí, denoiser. Este denoiser fue, bueno, esta es toda la secuencia del denoiser que hice posterior a mi producción, y sigue siendo un formato VR Image en la misma carpeta de herramientas que tiene 3ds Max. De hecho, ustedes pueden incluso utilizar su buscador de Windows y solo escribir Denoiser y va a aparecer Denoiser Tool. E igualmente pueden utilizar la siguiente herramienta que yo voy a mostrarles, que es VR Image to OpenEXR, que es convertir el formato VR Image en un formato XR. Sí, XR. Lo voy a hacer, voy a dar doble clic. Igualmente ustedes aquí pueden googlear, bueno, no googlear, perdón, buscar nada más con escribir VR Image to Open EXR Converter. Va a aparecer exactamente esto. La interfaz igualmente es bastante simple. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros podemos sacar nuestro VR Image de la secuencia en un formato ya sea 32 bits o 16. En este caso, como yo pienso que ya es final y a lo mejor no voy a hacer muchos ajustes, puedo decidir que sea 16. Yo en realidad, si sigo en el proceso de composición, etcétera, recomiendo que sea full flow 32 bits, pero si no es el caso y quieren que no pese tanto sus archivos, pueden elegir 16. No voy a modificar algo más en la compresión, pero aquí lo que voy a decirle es, como en realidad no es un solo archivo, sino es una secuencia, voy a seleccionar Multiple, voy a dar clic en Input y voy a seleccionar la carpeta que es mi master. Ahí van a encontrar que que están mis VR Image en mi master. Déjenles muestro aquí. En mi master es mi secuencia. Y voy a elegir, por supuesto, una salida que sería, vamos a ponerle aquí un nuevo folder. Este es mi folder donde quiero que guarde mis archivos que va a convertir de VR Image a OpenEXR. Le vamos a llamar secuencia. Y voy a seleccionar ese folder. Ok, solo elijo el folder donde van a estar mi secuencia VR Image y el folder donde va a estar. Ah, no, pero en este caso no era, perdónenme, este caso no era el master, era en realidad el denoised. O sea, yo ya hice mi denoising y entonces es en la carpeta de denoising. Una disculpa por esto. Ok, ya que tengo esto, obviamente va a leer cuáles son los render elements que yo necesito convertir en EXR. En este caso yo no necesito ya los demás render elements, como les mencioné, yo ya estoy seguro de que va a ser el RGB Color, entonces solo selecciono RGB Color. ¿Cuál es el formato que va a trabajar? Pues es el VR Image, tiene un asterisco que va a indicar que va a trabajar todos los archivos que aparezcan con extensión VR Image. Le digo Convert y empieza a convertir obviamente mis formatos VR Image en OpenEXR o en EXR, pero solo va a convertir el RGB Color, que es el que yo quiero
que tenga el denoising. Recuerden que ahí es el denoising, el que estoy yo convirtiendo, o sea, ya no tiene ruido. Yo ya hice el proceso. Entonces voy a esperar a que termine, digamos, este proceso de convertir estos archivos. Y si yo me voy, por ejemplo, a mi PD Player, tengo, por ejemplo, aquí mi master, mi secuencia que es VR Image. Tengo mi secuencia que ya tiene el denoiser, que es una VR Image. Y voy a abrir ahora mi secuencia, que es el EXR. Es un EXR y ya es un archivo sin el denoiser. Entonces voy a ocultar los otros dos. Voy a precargarlo. Obviamente, como pesa menos, va más rápido mi PD Player. Y aquí ya tenemos, digamos, mi secuencia final en EXR. Entonces, esto es el flujo de trabajo tradicional que debemos utilizar para V-Ray Next en 3ds Max, utilizando nuestro denoiser. Bastante simple. No hay que complicarnos a veces en hacer precálculos. Es súper importante utilizar Brute Force y Light Cache como está por defecto, para poder obtener resultados bastante acertados con este nuevo motor. Hay que dejarle un poco de trabajo al motor de renderizado y tratar de concentrarnos nosotros en trabajos creativos. Este motor de render que hemos ido desarrollando, cada vez lo hacemos mucho más inteligente y tratando de resolver estas situaciones en las que se enfrentaban todos los artistas digitales hace unos años. Lo hemos tratado de hacer más simple y dándoles obviamente libertad creativa y no tanto una complicación técnica. Bien, mi nombre es Ricardo Ortiz, soy especialista de producto en Chaos Group. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya ayudado un poco. Posteriormente haré videos con flujos de trabajo más complicados. Espero que también puedan verlos pronto. Bueno, muchas gracias. Adiós.